Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque. Y de regreso ya en nuestra segunda media hora, yo me gustaría, Tommy, que tú presentaras a nuestro distinguido profesor Julio Schilling, así que adelante. Julio Schilling, que se encuentra con nosotros. Y Julio, yo creo que es bueno empezar con las repercusiones después de la visita de Miguel Díaz-Canel a México para celebrar el Día de la Independencia número 211 de ese país, y a la misma vez el desastre para el régimen de Cuba de lo que ocurrió en la Unión Europea. Primero, es para mí un gran honor que la tarde de Schilling sea compartido con amigos como ustedes, querida Cari, querido Tommy Regalado, y con ese gran equipo que tiene Radio y Televisión Martí, por supuesto, con vuestra audiencia. Así que pues es realmente, ¿en qué mejor lugar que con ustedes así que para mí es un honor y privilegio la tarde de Chile. Sabes que el honor es de todos nosotros, y también poder aprender, no solamente escuchar, sino también aprender de ti. Pues adelante, me gustaría, Julio, la pregunta que te hizo Tommy, y hay más. También Díaz-Canel, aparte de que le han salido contestones y ha tenido mucha repercusión la invitación de López Obrador, pues mañana, y es bueno que tú explicaras al pueblo de Cuba lo que significa, empieza a sesionar la CELAC. Y la CELAC quiere ingresar a Cuba dentro del marco de su nueva reproducción, diría yo. Mira, ayer fue sin duda un día de enormes ironías y contradicciones, porque por un lado tenemos el Parlamento Europeo, donde abrumadoramente, de forma aplastante, incluso partidos de la izquierda democrática han sido los más críticos. Correcto. Votaron en una condena innegable por el merecido tributo de cometer crímenes de lesa humanidad en Cuba. Entonces, pues, no, porque en esto no hay discusión. Aquí no, o sea, si se quiere defender el castrocomunismo, bueno, que lo defiendan, pero lo que sí no pueden decir es que el castrocomunismo no comete crímenes de lesa humanidad y no los cometió a raíz del levantamiento del pueblo cubano el 11 de julio. Eso no se puede decir, porque eso es una grotesca mentira. Eso no se puede decir. O sea, los hechos están ahí. Si se quiere estar de apología, pues se puede. Y por otro lado, entonces tenemos en México el aniversario 211 de el inicio de la Guerra de Independencia Mexicana, y coincide con el 200 aniversario también del reconocimiento de España a la nación mexicana. O sea, un día mexicano en el sentido total. Sin embargo, realmente esto fue un día para celebrar, para apuntalar, para elevar a una dictadura comunista y el lanzamiento de, en efecto, una guerra de clase en todos los discursos de presidente López Obrador. Ahí el homenajeado no fue México, sino fue Cuba comunista, vergonzosamente, en una apología donde López Obrador nos deja ver su penoso papel de ser el cartero, ¿no es verdad?, de la dictadura castrista, para tratar de buscar, por un lado, impactar al gobierno estadounidense para que tenga el acercamiento. Ya López Obrador conversó con Zúñiga, el subsecretario de Estado, uno de los arquitectos, con el expresidente Obama, facilitada por el Vaticano. La semana pasada tuvo el arzobispo O'Malley en Cuba, el mismo arzobispo
que estuvo en 2014. Julio, ¿tú piensas que lo que está ocurriendo aquí es que una persona como AMLO está tratando de tomar y tener el poder de la voz de todos los países con el pensamiento del socialismo pasado del siglo XXI al frente a los Estados Unidos? Porque ya vamos por la segunda vez, si ocurriera, en donde México trata de hacer ese gestor, ese puente entre una oposición fracturada y un régimen comunista dictatorial como es el de Venezuela. ¿Piensas que está tratando de hacerse eso ahora para mantener? Porque una cosa no se puede durar, es que el porcentaje de las personas que favorecen a AMLO en México es sumamente alto, y no solamente en México, sino en América Latina. Sí, pero al mismo tiempo vale recalcar que el gobierno norteamericano, la actual administración, sostiene y mantiene las sanciones de Cuba contra Cuba porque no ha cooperado lo suficiente en la labor. No, total. Vamos, las cosas bien claras. No, pero que AMLO esté tratando de ser ese puente, es lo que la pregunta que le hago a Julio. Ahí tenemos que las próximas reuniones de los chavistas, que de eso vamos a hablar también, es en México. O sea, él quiere ser ahora como el pluralista más grande que hay en el mundo, y es el hombre que indudablemente, aunque tú dices, Tommy, que tiene buena calificación, lo que es México, el Distrito Federal, le ha retirado mucho su apoyo. Esto lo quiero poner bien claro para que en esto no quede ninguna confusión para nuestra audiencia en Cuba y en otras partes. López Obrador está siguiendo las indicaciones del castrocomunismo. Hombre, claro. Repito, el socialismo continental la está dirigiendo Cuba comunista. No es casualidad que la extensión del Foro del Foro de Sao Paulo se llama Grupo de Puebla, en México. Ajá. López Obrador mañana en la CELAC, donde ya hay confirmado 16 jefes de Estado, casi todos de países de izquierda. Pero es que la CELAC fue creada precisamente para hacer un foro paralelo de la OEA, desplazar a la organización de Estados americanos, donde efectivamente Estados Unidos siempre tiene su posición, y la CELAC no le ha dado, no invitó a Estados Unidos, o sea, más claro ni el agua, y busca fondos, y eso es lo que está buscando en este momento la tiranía castrista, que está asfixiada y está buscando cómo obtener fondos a través de la CELAC. AMLO está tratando de convertirse en la nueva cara de todos estos dictadores y de todos los que son fanáticos o admiradores de estos regímenes. Totalmente. Es el hombre escogido por una razón sencilla, porque tiene credenciales democráticas, o sea, más allá de que es un ideólogo socialista que abraza medularmente la mentalización de la lucha de clases, siempre lo fue, pero tiene credenciales democráticas, porque México es, gracias a Dios, una democracia, pero comparte una frontera con los Estados Unidos que le ha resuelto un problema a los Estados Unidos al convertirse el policía de la aduana, hacer un trabajo que por un lado le conviene a los Estados Unidos, y por eso tanto la administración de Donald Trump como la actual del presidente Biden tienen una enorme paciencia con López Obrador, a pesar de que López Obrador le ha facilitado un extraordinario terreno al narcotráfico, y eso lo saben los Estados Unidos. Los carteles de droga operan libremente por determinados territorios, que dicho sea de paso, eso es fundamental en cuanto al socialismo continental. Entonces López Obrador es el escogido, ha sido el escogido por
por Cuba comunista para tener ese espacio. Ya su vocabulario directamente enalteciendo la CELAC y refiriéndose a la OEA como algo del pasado e innecesario y que son lacayos de los Estados Unidos, ya eso está presente de una manera totalmente desquiciada. La creación del partido Moreno, fuentes confiables me han dicho que eso fue una de las sugerencias de la inteligencia castrista para que rompiera con el PRD, que recordemos, López Obrador primero militó en el PRI, después en el Partido de la Revolución Democrática, y salió de ahí, formó Morena. Bueno, la idea detrás de eso es para poder controlar con más facilidad a ese movimiento. Cuando salió Evo Morales, ¿a dónde fue? A México, a Argentina. Entonces, hay una realidad. Con México y con Argentina, solo falta Brasil para tener las tres economías más grandes de América Latina en manos no solo de gobiernos de izquierda, sino de gobiernos... Ni hablar de Colombia. Bueno, el de Colombia ese es el intento. Ese es, como Cari siempre se refiere muy correctamente, la joya dorada, la joya esperada, para tener ya tienen a Perú, para tener entonces el cuadro completo. Entonces, todo esto tenemos que entender, el castrocomunismo mira a largo plazo y hace inversiones extraordinarias. En México nunca tuvieron que meter una guerrilla relevante porque lograron penetrar las instituciones, todas sus instituciones y todos sus partidos políticos de una manera muy fácil, y la relación con López Obrador de la inteligencia cubana es muy larga y extensa, de modo de que podemos decir que ahora, o sea, Cuba comunista, pues con administraciones previas, presidente Fox, presidente Calderón, presidente Peña Nieto. Frase Exacto. lapidaria, coma y váyase. Exactamente, exacto. Eso fue la senadora Telles que brillantemente, pues... recordó la frase de Vicente Fox. Correcto. Y eso, un evento totalmente sin precedente, porque otros viles tiranos no se le hubiera ocurrido nunca hacer pública una conversación completamente privada entre bueno, pero sabemos que de Fidel Castro se podía esperar eso y mucho más. Pero ahora quiero, ya que Tommy tocó el tema de Colombia, hay una noticia preocupante para los colombianos, y es que Colombia va a tener a través del petrismo la personería jurídica. El nuevo partido se llama Colombia Humana. El nuevo partido político podrá dar avales para presentar candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Los magistrados, esto fue una decisión de la Corte Suprema, consideraron la votación recibida en el 2018 y oficializaron el partido de Petro como Colombia Humana, lo cual le dará ahora a ese partido liderado por Gustavo Petro pues personería jurídica. ¿Y sabes quién es una de las primeras que ha presentado su candidatura? Ni más ni menos que la señora Piedad Córdoba, ¿no? Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. O sea, estamos viendo que la joya de la corona está en un peligro total y absoluto. Y desde luego también vemos cómo el chavismo está condicionando los acuerdos a tomar. El régimen de Maduro pues sencillamente ha manifestado que la reciente decisión del gobierno de Colombia de apropiarse y asumir control de la empresa Manómetros Colombo venezolano
es ilegal y está pidiendo pues indudablemente que para condicionar el diálogo se levanten las sanciones que le tienen impuesto por parte de Estados Unidos. Tu reacción ante ambas noticias. Mira, quiero simplemente añadir una cosa. México va en noviembre, hacerse cargo de la presidencia de la seguridad, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en noviembre. López Obrador piensa ir a Nueva York y piensa anteriormente reunirse con el presidente Biden. O sea, todo esto, la posición que va a adquirir López Obrador en todo esto es fundamental en este entendimiento. Cuando miramos lo de Colombia y de tratar de la legalización de un movimiento subvertido, subvertivo, nos damos cuenta por qué el castrocomunismo ha insistido tanto en que las FARC dejaron de perder el tiempo en la selva, secuestraron, violando y torturando gente, sino que mejor tomaran el formato que les ha ido muy bien en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, etcétera. Y eso es por medio de la legalización. El gran error, y de eso se aprovecha el socialismo continental, es en darle una equivalencia paralela y moral a movimientos subversivos. O sea, el marxismo, el leninismo, el socialismo es un movimiento subversivo, no es democrático. Entonces, abrir la puerta es como que ahora yo vaya a dejar entrar en mi casa aquí un asesino en serie armado, o sea, para que yo sea democrático y dejar que entre en mi casa. Estaría yo demente, ¿no es verdad? Bueno, eso mismo es lo que hacen las democracias cuando permiten esto. Eso lo sabe La Habana y de eso saca provecho. Y vemos cómo el mensaje constante, y aquí podemos siempre confirmar por qué todos dicen lo mismo, por qué todos en cualquier lugar, no importa de lo que están hablando, si están hablando de la crisis climática, tienen que sacar a las sanciones y que le piden sanciones y el embargo, siempre es la misma letanía. Bueno, porque ese es el guión que le da La Habana para que repitan. Entonces, ahí nos damos cuenta, quien tenga duda que quien está dirigiendo esta embestida socialista contra las democracias del continente, por favor, más claro ni el agua del papel que tiene Cuba comunista. Entonces, están muy entusiasmados con lo que están viendo después de Perú, las concesiones. Pero te tengo noticias que no son muy buenas, porque mientras que el chavismo condiciona los diálogos con la oposición para poder manejar los dineros en el exterior, desde España el Pollo Carvajal pidió ahora declarar para aportar datos sobre las relaciones entre la ETA y la FARC. Este ex general chavista detenido en Madrid hizo la petición después de que esta semana fuera paralizada su extradición a Estados Unidos. Así que no son muy buenas las noticias. Le tengo una pregunta a Julio, y él tocó el tema de la reunión de las Naciones Unidas. Y el mismo Nicolás Maduro dijo en esa entrevista de Bloomberg que su misión en la última vez que vino a las Naciones Unidas era reunirse con el presidente Donald Trump para llegar a un tipo de acuerdo, que el secretario del Consejo Nacional de Seguridad, John Bolton, el señor secretario de Estado Mike Pompeo y Marco Rubio tuvieron mucho que ver con que no se diera esa reunión. Ahora mi pregunta es para ti. Con ya una persona como Manuel López Obrador tratando de ser ese mediador, ¿no sería el lugar clave para que ellos traten de tener esas reuniones con la administración del presidente Biden? Porque están tratando de decir que ya vienen con elecciones y al CNE tienen dos de la oposición y sea como el triángulo de un diálogo de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por supuesto que sí, Tommy. Mira, ellos buscan, la dictadura castrista siempre ha utilizado una guerra multilateral por medio de organizaciones como las Naciones Unidas. Entonces, la presencia de López Obrador respaldando y configurando
un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba comunista, y probablemente van a liberar a algunos presos políticos y dar esas lo que es ajustes cosméticos para decir, mira lo que estamos haciendo, y esa es la solución. Por eso es que no hemos escuchado absolutamente nada venir de una política contundente en respuesta a toda la masacre que hemos visto en Cuba a raíz del 11 de julio. O sea, pero es que este tipo de petición que podría hacer Nicolás Maduro en Naciones Unidas llega un momento muy malo para que el presidente actual Biden se pueda reunir con él. Te explico por qué. Porque luego de que él ha sido sancionado, Cuba, como violador de derechos humanos, en una forma total y absolutamente abrumadora por la Unión Europea, en un momento en que la izquierda, desde la más tolerante hasta la más radical, ha criticado a Díaz-Canel precisamente por haber lanzado una guerra entre cubanos, y eso es un tópico muy interesante. El presidente Biden no creo que vaya a sostener ningún tipo de reunión, porque no puede jugarse a la política. Él es un viejo político, fue vicepresidente de Obama y supo la patada que le dio el régimen castrista al propio presidente cuando fue lo que se llamó el deshielo. O sea, indudablemente yo creo que esto va a ser un ejercicio en el vacío por parte de López Obrador. Pero me gustaría también pasar al tema de Nicaragua contigo, porque Nicaragua indudablemente está enviando mensajes contradictorios de cara ya en noviembre a las elecciones sobre su política exterior. Está acusando de injerencia a los países que denuncian las violaciones de derechos humanos y piden la liberación de presos políticos en Nicaragua. Esto indudablemente fue en un acto ocurrido hace muy poco, el mismo día 15 de este mes, en la celebración del Bicentenario de Independencia de Centroamérica, y expresó que quiere tener buenas relaciones con todos los países del mundo, y lo único que pide es el respeto. Respeto, vamos, caramba. Un señor que le quiso meter la mano en los bolsillos a los pobres, y un señor que no tiene piedad para ninguno de sus opositores. ¿Tu criterio en cuanto a esto? Eso tenemos que entender que los procesos de negociación, de acercamiento, de la cual Cuba comunista piensa incluir la política hacia Venezuela y hacia Nicaragua, se hacen a distancia, como a largo mediano plazo. Recordemos que la negociación entre la Casa Blanca de Biden, de Obama, y el régimen castrista estuvo un par de años en formándose. O sea, nosotros nos enteramos un diciembre, pero eso fue, o sea, en un proceso. Esto pasa lo mismo. Hasta que no pasen las elecciones de mediado de término, no vamos a ver nada grande, porque la Florida es demasiado importante para cualquier partido. La realidad es esa, y no se van a arriesgar en nada que pudiera costarle un Estado que tal vez necesiten si quieren preservarse el puesto. Pero en los proyectos de ese acercamiento siempre está, como ya hay una cierta aceptación, tristemente, por parte de la democracia del mundo, incluyendo los Estados Unidos, de que las votaciones que hay en Venezuela, en Nicaragua, pues de alguna forma presentan una especie de democracia imperfecta, pero democracia al fin. Mientras esa mentira se acepte
pues tanto Ortega como ha hecho, como está haciendo Evo Morales con la expresidenta Añez, que la tiene presa, como lo ha hecho en Venezuela cada vez que hay una figura de la oposición. Me da muchísima pena, pero tenemos ya que despedir el programa y me gustaría darte las gracias y como siempre te esperamos el próximo viernes, como dijo Tony Simón, viernes de Chilling. Gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Placer. Ha sido todo por el día de hoy. Nuestro colega Tommy Regalado y quienes habla, su amiga Cady Roque, se despiden de ustedes hasta el próximo lunes. Gracias por la sintonía. Que tengan todos un lindo fin de semana.